Vengo, vengo del cielo. Radio Paz presenta Respeto a la Vida, Risas y sueños. un programa para profundizar la comprensión de la santidad y dignidad de toda vida humana y la misión de la Iglesia de testificar y servir a la humanidad por una cultura de vida y amor. Dirigido por integrantes del Ministerio Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Miami. Mi primer mamá. Hola queridos oyentes, bienvenidos una vez más a este su programa Respeto a la Vida, un programa que llega a ustedes semana tras semana gracias a las ondas radiales de Radio Paz, 8:30 AM y 96.1 FM, en el que semanalmente tratamos de traerles diferentes temas relacionados con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Les recuerdo que estos programas también los pueden volver a encontrar a través de nuestro canal de YouTube en el playlist de Respeto a la Vida. Una vez más, los saluda Sandra Giraldo, integrante del equipo de Radio Paz. Y quiero recordarle a nuestros oyentes que nosotros hemos hecho una alianza estratégica con nuestros amigos de Vida Humana Internacional para poder poner a disposición para todos ustedes esta capacitación Provida que ellos tienen. No estamos dictando el curso directamente acá porque es bastante la información, es muy amplia. Sin embargo, hemos querido pues contar con la colaboración de ellos para poder traerles como un resumen de la información y de lo que contienen los módulos de esta capacitación. Así que durante los programas, una vez al mes, estamos trayendo estos programas especiales dirigidos por nuestro amigo Adolfo Castañeda, que es director de capacitación en Vida Humana Internacional, a quien le doy ya la bienvenida y nuevamente darle muchas gracias por este tiempo y por todo lo que prepara, pues específicamente para nuestros oyentes de Radio Paz. Adolfo, muchas gracias y bienvenido una vez más a este programa de Respeto a la Vida. Muchas gracias, Sandra, y también muchas gracias a nuestros oyentes que nos permiten entrar en sus hogares o también los que van a estar viendo esto por el canal de YouTube. Entonces, el tema que estamos abordando hoy, que corresponde como un resumen del cuarto módulo de 10 de nuestro curso de capacitación Provida de Vida Humana Internacional 2022-2023, es el tema de la educación sexual versus la formación en la castidad. Y Así es. Y antes de empezar, quiero recordarle a los oyentes que ya hemos tenido esos 3 módulos anteriores. Como lo sí, mencionaba Adolfo, vamos a hablar de la educación sexual. Nosotros hemos tratado en el primer módulo lo que se refiere a dignidad humana y concepto de persona. Vimos vida, matrimonio y familia en Cristo. Y en el tercer módulo estuvimos hablando acerca de anticoncepción versus los métodos naturales de reconocimiento de fertilidad y lo que nos enseña la doctrina de la Iglesia Católica con respecto a la anticoncepción. ujú, Solo como para hacer un recorderis de quienes no correcto. los han escuchado, pueden ir al playlist y encontrar esto y pues ponerse Ujú. también al día en estos resúmenes de esta información. Así que todo tuyo, Adolfo, iniciamos con el módulo de hoy. Gracias por ese resumen. Sí, comenzamos hablando de la educación sexual y después hablaremos de la formación en la castidad. La educación sexual de tipo inmoral, que es la que estamos denunciando, podemos considerarla como la puerta hacia el resto de la cultura de la muerte. ¿Por qué? Porque este tipo de adoctrinamiento sexual pervierte el corazón y la mente de niños, adolescentes y jóvenes y hace que se cree en ellos una mentalidad abierta favorablemente al aborto y a otros males de la cultura de la muerte. Por eso decimos que es una puerta hacia el resto de la cultura de la muerte. Crea una mentalidad egoísta a favor del aborto y otros males, la eutanasia, la experimentación con embriones que los destruye, etcétera, etcétera. Y si pudiéramos resumirla con bastante rapidez, tiene varias características. Y esto que estoy diciendo vale tanto para la educación sexual que se lleva a cabo en Estados Unidos, como en América Latina, como en la ONU y por parte de otras entidades que ya veremos. Pero estas son las características que están presentes en todos estos lugares. Se enseña esto. Se centra en el placer como lo más importante. Es cierto que el placer es parte de la relación conyugal en el matrimonio,
que es donde debe ser, pero los valores más importantes son el verdadero amor conyugal y la procreación y el signo sacramental. Eh, Se centra en el placer como lo más importante, reduce o tiende a reducir la sexualidad a la genitalidad en vez de la totalidad de la persona, separa la sexualidad del amor conyugal, separa la sexualidad de la procreación, separa la sexualidad de los valores morales, de los valores humanos, viola la autoridad de los padres porque muchas veces se da de espalda a ellos o incluso en hostilidad a su intervención, promueve la anticoncepción, sutil o no tan sutilmente, promueve el aborto. En este momento los Provida en Colombia están luchando para que Colombia no sea la sede de la próxima conferencia a favor del aborto. Y una de las cosas que estos promotores de esa conferencia dicen es que hay que dar educación sexual porque ellos saben que la educación sexual lleva al aborto. Eh, Promueve las relaciones sexuales antes del matrimonio, la fornicación, sutil o no tan sutilmente, promueve la homosexualidad, promueve la perversa ideología de género y la ideología LGBT, o sea, lesbianismo, gay, homosexualidad, B, bisexualidad, T, transgenerismo, hablaremos de eso un poquito más adelante. Comienza desde el jardín infantil, o sea, de los 5 años, esta gente que son pervertidores de niños, hay que tenemos que rezar por ellos, dan este tipo de educación sexual. O sea, ya comienza a los niños a ensuciarles el cerebro con esto. Se promueve engañosamente como parte de la salud reproductiva o de los derechos sexuales y reproductivos. La ONU, la IPPF, los gobiernos antivida, siempre utilizan eufemismos, o sea, una semántica sesgada para ocultar lo que de verdad quieren promover. Y entonces lo revisten como si esto fuera parte de la salud reproductiva, y no es verdad, ni es salud ni es reproductiva, o de derechos. También lo promueven como un derecho. Esto es gravemente importante porque si uno considera que la educación sexual es parte, este tipo de educación sexual es parte de la salud, y si el acceso a la salud es un derecho internacional, entonces todo el mundo está obligado a dar educación sexual o a promover el aborto. Entonces lo quieren promover como si fuera un derecho que en ningún documento de Naciones Unidas aparece como derecho, pero en los foros de Naciones Unidas y los foros de otras organizaciones antivida hablan y hablan como si esto fuera un derecho ya dado. También la llaman educación sexual integral para, o educación integral en sexualidad. Le llaman de esas dos maneras para darle un ropaje bonito, ¿no? La palabra integral suena muy bien porque se refiere a la totalidad de la persona, pero no es tal. También hay que tener en cuenta que la educación sexual se promueve de manera transversal. Esto quiere decir que no está confinada a solamente una asignatura dedicada a esto en el aula del colegio, sino que de alguna manera atraviesa, por eso es transversal, está presente en casi todas las asignaturas. Por ejemplo, si se habla de sociología o de educación social, ¿no? Se habla de que hay una superpoblación, que es mentira, y que por lo tanto la anticoncepción es necesaria. Y entonces eso ya forma parte de dar educación sexual. También es transversal en el sentido que trasciende la escuela y se da también en las clínicas de salud. De hecho, los promotores de educación sexual están aliados o tratan de aliar los ministerios de educación y de salud de los distintos países. Esto es un hecho real. Así es como ellos trabajan en estos dos ministerios, porque si se habla de anticonceptivos en la escuela, los lugares o los ámbitos donde se da a los estudiantes los anticonceptivos de espaldas a los padres son las clínicas de salud. E incluso se puede llegar hasta el aborto. O sea que tiene una transversalidad, implica que está omnipresente, ¿no? Eh, surgió, este tipo de educación sexual surgió en Estados Unidos antes del año 1970
a través de el doctor Alfred Kinsey, doctor en insectos, en biología, que era un depravado. Prácticamente, había que entrar en mucho, pero básicamente resumimos lo siguiente. Él y sus colegas realizaron dos experimentos científicos fraudulentos e inmorales. Uno de ellos consistió en entrevistar a presidiarios depravados para que contaran sus historias sexuales. Y entonces Kinsey y sus colegas extrapolaron las experiencias de esta gente a la población en general, como si la población en general tuviera este tipo de características. Estamos hablando de gente que eran violadores, que eran homosexuales o bisexuales, o que practicaban todo tipo de desviación. También el otro experimento consistió en manipular sexualmente a cientos de niños y sacar una tabla de resultados. Nosotros tenemos en esta oficina, lo tengo aquí en esta oficina, el libro donde se plasma los resultados de estos llamados experimentos en estos cientos de niños. No sabemos qué ha pasado con esos niños, no sabemos cómo se permitió esto, pero una de dos, si esto fue entonces es un experimento falso. Si fue verdad, es totalmente inmoral y depravante, ¿no? De manera que él basó, Kinsey y sus colegas basaron sus estudios en estos dos experimentos. También realizaron otros, pero estos son los que más se destacan. Cuando murió Kinsey en 1956, un poco después, sus colegas que lo sobrevivieron fundaron la SICUS, SEICUS, SEICUS, que significa en español el Consejo de Información y Educación Sexual de Estados Unidos, que ha servido como el think tank, como la base, vamos a decir, intelectual, en el peor sentido de la palabra, para de ahí sacar programas de educación sexual en las escuelas. Junto con Planned Parenthood, que ya muchos de ustedes conocen, que significa paternidad planificada en español, que es la organización más abortista de Estados Unidos, que también trafica con tejidos de bebitos abortados, que también está muy metida en lo que se llama cambio de sexo en niños, adolescentes y jóvenes, está metido en eso porque da mucho dinero, y que también su fase internacional, IPPF, tiene filiales en toda América Latina y en el mundo, promoviendo el aborto, la educación sexual que lleva al aborto, todos estos males. Plan Parenthood y SICUS y el gobierno de Estados Unidos en 1970 decidieron implementar educación sexual de ellos en todas las escuelas públicas de Estados Unidos. Y ahí comenzó la cosa. Desde entonces ha sido un total fracaso en el sentido de que la educación sexual, lejos de detener el aumento de promiscuidad, la disparó. Lejos de tener el aumento de los casos de enfermedades de transmisión sexual, lo disparó. Lejos de tener los casos de aborto en adolescentes, lo disparó. O sea, la educación sexual ha sido un fracaso. Sin embargo, este fracaso para sus promotores no es un fracaso, es un éxito. Porque la educación sexual no es otra cosa que un marketing para conseguir clientes. O sea, es un círculo vicioso. Primero se dice que los niños necesitan educación sexual, los niños, adolescentes y jóvenes necesitan educación sexual para detener el aumento de la promiscuidad, del aborto y la enfermedad de transmisión sexual. Pues es mentira, es al revés. Entonces lo implantan los programas, ocurren estos casos y a dónde van a ir las adolescentes para sus abortos, para sus anticonceptivos y para ser curadas de sus enfermedades de transmisión sexual a las clínicas de Planned Parenthood u otras clínicas que están metidos en esto. O sea que O sea, es un negocio que o se sea, repite. a través de esa manipulación del lenguaje, como tú lo acabas de Sí. evidenciar, creamos el problema, creamos la solución, pero todo es un círculo y aquí se evidencia Y completamente creamos los clientes. O sea, la educación y sexual es una manera de captar clientes para su negocio, ¿no? negocio Porque redondo. Ajá. esto es un negocio, esto es lo que es. Eh, Su colega Walt Pomeroy, colega más famoso, ya murió, de Kinsey, voy a decir esto para como con un botón de muestra. Él dijo que el sexo antes del matrimonio es como probar un automóvil antes de comprarlo. O sea, redujo la sexualidad a un producto, ¿no? De Que se acuerdo. prueba, tú pruebas a las personas, no, vamos a probar a ver si somos compatibles para entonces ver si nos casamos o no
Como Y si si, fuera además el único factor determinante para que una relación pueda sobrevivir. o sea, si no funciona, te descarto. Y se Ajá. acabó. También dijo, y esto es verdad, está en uno de sus libros, algunos chicos, algunos muchachos del campo han tenido sexo con animales sin problemas. Y él habla de gatos, de perros, de cosas. Y con estos muchachos fueron a la universidad y se enteraron de que eso no estaba bien. Eso lo dice él como in passing, como de paso, como decimos Ujú, en inglés. ujú, Alan Goodmaker, que ya murió, que fue presidente de Planned Parenthood, dijo en 1970 que la educación sexual era necesaria para ganar la batalla del aborto. O sea, para legalizar el aborto, que todavía en el 70 en Estados Unidos estaba legalizado, fue en el 73 y lo legalizaron. Alan Gumaker decía, si queremos ganar la batalla del aborto, tenemos que ganar la batalla a favor de la educación sexual. O sea, claramente estaba diciendo que es necesaria la educación sexual para crear la mentalidad favorable al aborto. De la misma boca del diablo, del león, del lobo, como quieran decirlo. Y hoy en día existe el Instituto Alan Guttmacher, que antes estaba más vinculado a Plan Parenthood, ahora legalmente hablando son dos grupos diferentes, pero se están asociados. Y eso es un grupo pro aborto. Y también existe el Instituto Kinsey, que incluso ha sido aceptado en Naciones Unidas. O sea que estas cosas siguen andando, ¿no? A pesar de los desastres de Kinsey, ¿no? Ok, pasemos ahora a una parte integral, sobre todo en las últimas décadas, los últimos años, de lo que es la ideología de género. Muy breve voy a hablar de esto. Esto hay que hablarlo porque está presente en los medios, en las escuelas, en la política y hasta en la religión. Tenemos al padre James Martin, un sacerdote católico jesuita, que ujú. desgraciadamente está a favor de la ideología LGBT. Así Él es. dice que hay que atender pastoralmente a las personas con tendencia homosexual. Claro que hay que atenderlas, pero para llevarlas a la castidad. Pero él no exige esto Ujú, y está ahí y no han dicho nada. Las ujú. autoridades eclesiales lo tengo que decir, pero esa es la verdad. De Porque este hombre está acuerdo, haciendo mucho daño, engañando y confundiendo a mucha gente. de acuerdo. Bueno, está presente en las escuelas públicas, sobre todo en la política, aunque la administración Trump ha luchado bastante contra esto. Ya en otro momento habría que hablar de eso. ¿Qué es esto del género? El género, concepto de género fue tal y como se usa por esta gente, no su uso correcto en la gramática en español. Se habla de género de las cosas, ¿no? La computadora femenina o el computador, la mesa, la silla, el lápiz, género masculino y femenino. No era aplicada a las personas, era aplicada a las cosas. Pero en los años 50 y 60, los sexólogos, sobre todo John Money, sexólogo que enseñó durante muchos años en Johns Hopkins University, fue el que acuñó, uno de los primeros que acuñó la palabra género para querer decir una identidad sexual interna que no necesariamente es igual al sexo real biológico de la persona, sino que es la identidad sexual que la persona escoge para sí mismo simplemente basado en su decisión, ¿no? Es algo que el yo interno inventa. Por lo tanto, la palabra género en el uso que ellos le dan no es un término real, no es un término científico, es un término ideológico, es un término político para avanzar una agenda, la agenda de la ideología de género. El sexo, sabemos, no se puede cambiar, está codificado genéticamente en la persona, XX para la mujer, XY para el hombre. Se podrá cambiar la apariencia de la persona, pero no su sexo genético, eso no se puede cambiar, está ahí desde la concepción y se va manifestando conforme el ser humano no nacido crece y luego ya nacido. Los cambios de sexo, mal llamados cambios de sexo, que ellos le llaman transición de género, de nuevo para arroparlo, son muy peligrosos. Habría que entrar en toda una serie de cosas, pero sabemos que las sustancias químicas que se utilizan tanto para detener la pubertad, que es un proceso natural, como para utilizar hormonas cruzadas, es decir, estrógeno, que es la hormona femenina para darse a los varones, para feminizarlos, y testosterona, la hormona masculina a las niñas para masculinizarlas, tienen efectos terribles en los huesos, en el cerebro, causan esterilidad de por vida.
pueden causar diabetes y muchos otros problemas. Y de hecho, estas sustancias se tienen que dar de por vida para que la persona continúe en su mal llamada transición de género. Recordemos que el cerebro de una persona no se termina de completar en sus conexiones y demás hasta los 25 años de edad. Así que podamos imaginar el daño que le hace el cerebro de estos eh, prepúberes, niños de entre los 11 años, ya adolescentes y después jóvenes. También está el hecho de que después de darle estas sustancias químicas peligrosas, cuando ya son adolescentes de los 16 años, comienza entonces la castración de los varones y la doble mastectomía, doble extirpación del útero de las adolescentes. Esto es lo que se llama transición de género, la parte de la T en LGBT. Así que si usted se encuentra con alguien que está a favor de LGBT, digo, ¿usted sabe lo que la T significa? Transición de género o transgenerismo. ¿Y sabe lo que eso implica? Bueno, esto que acabo de explicar. Esto es lo que es castración, mutilación de órganos saludables, suministro de hormonas peligrosas para toda la vida, que causan un sinfín de problemas psicológicos, tendencia al suicidio, etcétera. Se sabe ya en estudios que se han hecho, por ejemplo, en Suecia, que es un país muy liberal, se hizo un estudio de seguimiento de 30 años que arrojó que la población transgénera adulta, si queremos usar ese término, tiene una tendencia 20 veces mayor al suicidio que el resto de la población. O sea que tarde o temprano, este tipo de mal llamado cambio de sexo va a tener efectos catastróficos en la persona. Al principio quizá hay un cierto alivio de ese malestar que siente un niño que está confundido sexualmente, que es un mínimo de la población, pero ahora con toda la presión social en la escuela, por los medios y los mismos maestros, pues ha aumentado los adolescentes que dicen que ellos son transgéneros, pero que en realidad no son y después se arrepienten. Hay muchos que están arrepentidos, pero la prensa no lo saca y sabemos que son muchos por las redes sociales. Pero si no fuera por redes sociales que también tratan de tapar, no nos enteramos de los miles de personas, de adolescentes, que se han arrepentido de esta barbaridad y de adultos también. Y acá hago un paréntesis para reforzar un poco lo que tú dices, Adolfo, porque en muchos de los temas que estamos viendo hay una gran ignorancia en la población en general acerca de esto, de la Sí. raíz de todo lo que tú nos estás Ujú. contando, que la verdad queda uno como asombrado de toda la manipulación, sobre todo del lenguaje y la comunicación, para posicionar todo esto como algo bueno y que cuando no estás a favor, pues estás falto de misericordia, lo cual no es cierto. Pero hay algo que me llama mucho la atención que me gustaría que los oyentes, los que están viendo esto, como que recuerden, son personas que están inconformes con su sexo de nacimiento, que lo llaman, bueno, género, pero al Ujú. final se van a tener que estar recordando toda la vida el sexo original porque van a tener que seguirse hormonando para que su cuerpo les siga aceptando lo que su mente les quiere decir. Entonces, Sí. como que es muy, muy triste y todo esto va cobrando sentido de lo que tú mencionas de tendencia al suicidio, de depresión, porque es algo natural, o sea, su cuerpo y Claro, su mente claro. saben que son una Sí, mujer. aquí hay una cosa, aquí hay dos cosas que señalar. Una es que es muy triste e indignante que parte del mundo académico, incluyendo las sesiones de psiquiatría y psicología de Estados Unidos, ellos reconocen que hay un sufrimiento, una ansiedad que surge cuando la persona siente una incongruencia entre su identidad sexual interna y su sexo real biológico, que ellos llaman disforia de género. Ajá, En realidad el nombre correcto debe ser desorden de identidad sexual, porque de nuevo la palabra género está viciada. de Y acuerdo. no se usa la palabra género excepto cuando lo estamos citando a ellos, porque está viciada la palabra. La palabra correcta es desorden de identidad sexual. Ellos reconocen que esto causa ansiedad, pero la respuesta que dan, en vez de ser, creo que debería ser, es la atención psicológica, psiquiátrica de la persona, del niño, del adolescente y su familia, Ujú. es el cambio de sexo, Así es. porque reporta un alivio inicial, que luego después, de al cabo de años, se da cuenta que eso fue un error. Así es. Entonces, el mundo académico, el mundo de la política, de ciertos políticos, el mundo de los medios y también las redes sociales están metidos en esto
y entonces están confundiendo a la población ofreciendo, diciendo, sí, pero tenemos que ser compasivos. Sí, pero la compasión sí tiene que ser la correcta, la que es conforme a la verdad. Porque la persona humana, sabemos por la antropología católica, la visión de la persona humana, es una unidad de cuerpo y alma. Es una unidad sustancial, no accidental. Sustancial significa que de esa unión se deriva una sola sustancia, un solo ser. Sustancia significa ser, ¿no? Un solo ser humano, una sola naturaleza humana. No son dos naturalezas justapuestas, sino son dos dimensiones que juntas conforman una sola naturaleza, el ser humano. Entonces, si el cuerpo es parte intrínseca de la persona, y solamente en la naturaleza vemos cuerpos masculinos y femeninos, solo puede haber hombres y mujeres, porque el cuerpo expresa a la persona en lo que es y no es simplemente una manifestación externa, una cosa que yo, un vestido que yo me quito y me pongo y que puedo manipular a voluntad. Es la persona misma en su dimensión corpórea. Entonces, el sexo que tenemos define quiénes somos como personas, que se da en dos modalidades y solamente en dos modalidades, masculino o femenino. Por esa unión tan profunda que existe entre el cuerpo y el alma. El cuerpo expresa a la persona, expresa lo que la persona es en su ser y no es simplemente algo accidental, ¿no? Entonces, al posicionar esta antropología correcta, que también es descubrirle por la razón, ya tenemos desde siglos antes de Cristo, 3 siglos y medio más o menos antes de Cristo, tenemos a Aristóteles que ya hablaba del alma como la forma sustancial de la persona, que quiere decir el principio vital que hace que esta materia sea lo que es, un cuerpo humano. O sea, el alma humana está presente en toda la persona, en toda ella, pero actúa diferente según la parte del cuerpo que está vivificando, ¿no? No, algunos filósofos equivocadamente situaban el alma en el cerebro y eso creó una dualidad, el mind-body problem, el problema de la mente y del cuerpo, que no existe, porque el alma está presente en toda la persona, activando, vivificando todas sus dimensiones, incluyendo la sexualidad misma, ¿no? Entonces, ese es el concepto correcto, ¿no? De antropología. Entonces, basado en esto, refutamos este tipo de ideología de género como un dualismo, o sea, una visión de la persona que separa el cuerpo del yo interno y el yo interno queda solo y puede decir lo que le da la gana de hacer con su cuerpo sin tener en cuenta que su cuerpo es parte intrínseca de quién es él o ella, ¿no? Entonces es un gran error antropológico que deriva en un error moral y un error médico y salud, de la salud y todo lo demás, ¿no? Bien, pasemos ahora a la parte de la promoción de la castidad. ¿Qué es la castidad? Vamos a definirlo de dos maneras que se complementan. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2337, 2337, el Catecismo está organizado en números, no páginas, números, dice que la castidad es la integración lograda de la sexualidad en la persona. La integración lograda de la sexualidad en la persona. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la sexualidad debe estar integrada, debe estar de una manera correcta, sometida y estar al servicio de el verdadero amor. O sea, la sexualidad Dios la ha creado, la naturaleza, por decirlo de alguna manera, la ha creado para que esté al servicio del amor verdadero. En el matrimonio, el amor conyugal, fuera del matrimonio, este dinamismo que es la sexualidad se expresa de otra manera, en el servicio amoroso a los demás, ¿no? O sea, la persona debe lograr someter, no de una manera violenta, sino de una manera racional, su sexualidad al verdadero amor, ¿ya? Otra manera de ver la castidad es que la castidad protege, es la virtud, es el hábito bueno, que me
las virtudes son hábitos buenos que me disponen a la realización de actos buenos conforme a esa virtud. La castidad es una virtud que protege los tres valores que Dios ha inscrito en la sexualidad humana, que son el amor conyugal, la procreación y el signo sacramental. ¿Qué quiere decir esto del signo sacramental? El matrimonio sacramental, como todo sacramento, está compuesto de un signo. Todo sacramento, y por definición está en el catecismo, todo sacramento es un signo eficaz instituido por Cristo y dado a la Iglesia para comunicar la gracia de Dios. Eficaz significa que el signo comunica lo que significa, ¿no? Por ejemplo, en el bautismo, que tiene dos signos que se juntan, uno que es el agua, que es derramada sobre el bautizando. El agua simboliza vida, simboliza limpieza. Y las palabras yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Van conforme a ese derramamiento de agua. Esa agua simboliza limpieza, pero realmente, aunque el agua sigue siendo un símbolo, realmente a través de ese símbolo viene la gracia de Dios. O sea, manifiesta, comunica lo que significa, lo que simboliza, que es la limpieza del pecado original y en el caso de adultos, los pecados personales e incluso también las penas por el pecado. El bautismo es una cosa grandísima, limpia completamente a la persona. Si una persona muriese inmediatamente después del bautismo, va al cielo directamente. No tiene que pasar ni por el purgatorio, ¿no? Pero bueno, en los niños es una gracia totalmente gratuita. Limpia el pecado original y confiere la gracia santificante, que quiere decir que la gracia que nos da la santificación, la justificación, que nos pasa de un estado de separación de Dios por el pecado original a un estado de ser justos, justificación, santificación. También se le llama gracia habitual. Bueno, en el caso del matrimonio, el sacramento del matrimonio, el signo está compuesto de dos partes. Las promesas que intercambian los novios durante su boda, verbalmente, ¿no? Y luego el acto conyugal que debe expresar realmente, físicamente, el contenido de esas promesas. ¿Ya? Entonces, la castidad conyugal, en este caso, protege ese signo sacramental de que de verdad el lenguaje del cuerpo en el acto conyugal exprese la verdad que está comunicando. Y esa verdad que está comunicando es el amor verdadero para toda la vida y abierto a la vida. Y en el caso del matrimonio cristiano sacramental, la gracia específica es que comunica el amor entre Cristo y su iglesia. Porque el matrimonio cristiano es reflejo, y debe ser reflejo e imagen del amor conyugal que Cristo siente por su iglesia y la iglesia por él. Efesios 5, capítulo 5, versículos 21 al 33, si quieren leerlo. Efesios 5, el 21 al 33. Entonces, la castidad protege y fomenta estos tres valores, incluso fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio, la castidad se vive en la continencia, que es la abstención de relaciones sexuales. Dentro del matrimonio, la castidad se vive en el respeto de estos valores y parte de ese respeto conlleva el rechazo de la anticoncepción y la apertura a la vida, ¿no? Y también el mismo acto conyugal realizado correctamente es un acto casto. O sea, a veces nos sorprende decir eso, pero eso es verdad. La Humane Vitae, el encíclico Humane Vitae explica esto, que explicaba la vez pasada, pero es interesante ver el antecedente de la Humane Vitae inmediato en cuanto a documento de la Iglesia fue la encíclica Casti Connubii del Papa Pío XI en el año 1931, donde él habla de el connubio casto, que es el matrimonio. Bien, para finalizar esta parte de la castidad, presento un documento que de verdad ofrezco a los padres de la iglesia, un documento que está dirigido precisamente a los padres de familia para que eduquen en la castidad a sus hijos, que se llama Sexualidad Humana, Verdad y Significado. Sexualidad Humana, Verdad y Significado. Lo ponen en Google, enseguida va a aparecer en español, lo pueden también buscar en inglés. The Truth and Meaning of Human Sexuality, que está también, es del Pontificio Consejo, perdón, el, el Dicasterio para la Familia, fue publicado en 1995, pero sigue siendo vigente,
Fue publicado el 8 de diciembre de ese año, que es la fiesta de la Inmaculada Concepción, una fecha muy... Este documento da una serie de lineamientos para los padres y para aquellos que apoyan a los padres, porque los padres son los primeros educadores de sus hijos. Nosotros, tú y yo, Sandra, y todos los demás que ayudamos a los padres, estamos aquí para ayudar a los padres en esta tarea de evangelizar, de catequizar a sus hijos, no de sustituirlos. Tenemos que tener una pastoral de la potenciación de los padres y no de la sustitución de los padres. Y por eso es que ayudar a los padres con mucho respeto a que ellos puedan ser como lo que Dios los llama a ser, los primeros educadores, evangelizadores y catequistas de sus hijos, y sobre todo en esta parte de la sexualidad humana con la educación en la castidad. Bien, para ahondar un poquito en esto, ¿cuáles son las características del amor conyugal que los padres deben resaltar cuando educan a sus hijos los valores de la sexualidad humana y del matrimonio? Son, primera, que es un amor verdaderamente humano. Esto quiere decir que no es solamente un instinto, un impulso sexual, sino que también es algo que pertenece a el intelecto y la voluntad. O sea, no somos animales, nos distinguimos de ellos porque nuestra alma, que es espiritual, se distingue por estas dos potencias que tenemos, que es el intelecto y la voluntad. A través del intelecto conocemos la verdad, a través de la voluntad decidimos poner esa verdad en la práctica. Claro, también ayuda a las emociones buenas, ¿no? Entonces, es un amor verdaderamente humano porque involucra no solamente el cuerpo y la sexualidad y sus impulsos, sino también la mente y el corazón. Es un amor total. Es lo mismo, pero en este caso en el sentido de la entrega, o sea, una entrega total de la persona en cuerpo y alma al cónyuge y viceversa. El amor verdadero es en que yo me vea a mí mismo como un don de Dios para mi cónyuge y ver al cónyuge como un don de Dios para mí. Yo me doy a mi cónyuge totalmente como un don para enriquecerlo con el don de mi propia persona y lo recibo, le doy la bienvenida como un don de Dios para mí. Entonces, cuando eso se da una relación conyugal, una relación sexual verdaderamente enriquecedora, porque no se reduce la genitalidad, sino que ambos cónyuges se enriquecen con la totalidad de sus personas. Cada uno disfruta del alma y el cuerpo de la otra persona y de sí mismo, no solamente de su cuerpo. Por eso creemos que el sexo fuera del matrimonio es tan empobrecedor, porque se reduce a solamente una efusión física y las personas quedan con un sentido al final de falta de sentido, de insatisfacción, de vacío, precisamente por eso, porque el matrimonio es en un contexto que hace posible, que da la posibilidad de esta entrega total. Es un amor fiel y exclusivo, este amor exclusivo de los esposos, ellos se aman así para ellos y aman a los demás con un amor fraternal. Fiel no hay explicación. Un amor que no es fiel no es amor verdadero. Ya es un amor para toda la vida. Y por último, un amor fecundo, abierto a la posibilidad de transmisión de la vida. El amor siempre es un dador de vida, ¿no? Es un amor que no da vida espiritual o física, es un amor que está tronchado, que no es verdadero amor. Por eso la anticoncepción está mal, no solamente va en contra de la procreación, de la fecundidad, sino también del amor, porque el amor conyugal verdadero está orientado desde su más profundo origen, está orientado intrínsecamente a la transmisión de la vida. Cuando la anticoncepción le troncha esa apertura a la vida, troncha también el amor conyugal, no le permite llegar a su culmen, no le permite ser el mismo. Entonces es un amor verdaderamente humano, total, fiel, exclusivo y fecundo. Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos. Esto es un derecho natural, un deber también, anterior al Estado, porque está en la persona y también el mero hecho de ser padres. Los padres educan a sus hijos y son por ser padres, precisamente. Al convertirse en padres, ya inmediatamente se convierten en los primeros educadores de sus hijos. Un derecho natural anterior que el Estado debe respetar y tutelar. Respetar, reconocer, no dar. El Estado no da este derecho. Este derecho viene con la naturaleza humana
y con naturaleza ser padre y madre. Y es dado por Dios, no es dado por el gobierno. El gobierno tiene el deber grave de reconocerlo y de defenderlo con sus leyes y no entrometerse en la educación en los valores de los padres. Y la sociedad también tiene que conocerlo. Incluso este derecho natural que Dios ha creado también está en la Sagrada Escritura, está vinculado al primer mandamiento de la ley de Dios, el primer mandamiento, en Deuteronomio 6, 4 y siguientes, que dice el famoso Shema Israel, Adonai Elohim, que significa escucha Israel, el Señor es el único Dios, es tu único Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, etcétera, etcétera. Entonces sigue diciendo Moisés, después de enunciar el mandamiento, enseñen estos mandamientos a sus hijos. O sea, está hablando de los padres. No le está hablando directamente en ese momento a los profetas. No le está hablando a otros líderes de Israel. No está hablando de sí mismo. No está hablando de los reyes que después vendrían o los jueces. Está hablando a los padres, incluso a los abuelos, a los hijos de tus hijos. O sea, este derecho y deber de los padres de ser los primeros educadores de sus hijos está vinculado al primer mandamiento de la ley de Dios. Son educadores por ser padres. La iglesia siempre ha reconocido este derecho y lo ha defendido de no solo alimentar a los hijos, sino educarlos en la fe, la moral y los deberes cívicos. La familia es escuela no solamente de evangelización, de catequesis, sino también de ciudadanía, de ser ciudadanos buenos y responsables en la sociedad y activos en la sociedad, participantes activos. Los padres son los únicos los que mejor conocen profundamente a sus hijos por el vínculo que tienen con ellos. Los padres fueron los que cargaron a sus hijos cuando lloraban por la noche. Son los que le cambiaron los pañales, los que los lavaron, los limpiaron, los alimentaron, los cuidaron, los protegieron, los llevaron al médico, todas esas cosas. Ellos poseen los recursos del amor verdadero. Ellos son los que más idóneamente están por naturaleza de ser padres abocados a esto. Todos debemos apoyar a los padres en esta tarea porque los tiempos son muy difíciles. Los padres necesitan una ayuda, pero una ayuda humilde, respetuosa y no de desbancarlo de su puesto, sino de ayudarlo. Subsidiariedad. El principio de subsidiariedad que enseña la doctrina social de la Iglesia. Subsidiariedad viene de subsidio, que significa ayuda, no sustitución. Es decir, una entidad política, vamos a decir, superior, como el gobierno de un estado, de una ciudad, lo que sea, debe respetar una entidad política, en términos políticos, inferior, la familia. No que sea inferior desde el punto de vista del ser, sino desde el punto de vista del gobierno. Debe respetar entidades inferiores políticas y nunca entrometerse en sus principios, a no ser que haya una razón de causa mayor. Y eso aplica no solamente a que la escuela debe respetar los derechos de los padres y sus valores, también aplica al mundo de la economía. Un gobierno democrático ahora debe respetar los funcionamientos internos de la libre empresa y de respetar la libertad de iniciativa económica, ¿no? De sus empleos, a no ser que patentemente se constate de que hay una violación de derechos humanos. Solamente en esos casos debe intrometerse. Este es el principio de subsidiariedad, que en este caso aplica a los padres de esta manera, que es columna de la democracia y que enseña la doctrina social de la Iglesia. El primer papa que enseñó esto fue Pío XI, en su encíclica Quadragésimo Anno, a 40 años de la Rerum Novarum, la primera encíclica social, 1991, esto fue en 1941. Bien, la Iglesia, la Santa Sede, también sacó en los años 80 la Carta de los Derechos de la Familia, un documento pequeño que todos deberían estudiar, Carta de los Derechos de la Familia. En una parte de este pequeño documento, pero muy rico en contenido, dice que los padres tienen derecho a educar a sus hijos según sus valores, escoger la escuela o el sistema educativo preferencial de ellos para sus hijos, que sus hijos no reciben información contraria a sus convicciones, por ejemplo, educación sexual de tipo hedonista. Muchos padres hoy en día se sienten intimidados ante las autoridades educativas o simplemente ante la labor de educar a sus hijos en esta área tan delicada.
Antes la sociedad respetaba, en cierto modo, los valores morales, pero hoy no es así. Estamos en una situación hostil, difícil. La iglesia reconoce este problema y quiere ayudar a los padres. Vida Humana Internacional también está ahí para ayudar a los padres con nuestros sistemas educativos que tenemos. Los padres deben tener confianza en sí mismos. Ya tienen, en virtud del sacramento del matrimonio y en virtud de ser padres, ya tienen los recursos para educar a sus hijos. Ya los tienen, ya Dios se los ha dado. Deben descansar en fe, en esa verdad. Sin embargo, como todo don de Dios, tenemos la responsabilidad de cooperar y de fomentarlo, de trabajar en él. Por la fe, por ejemplo, que Dios nos ha dado, tenemos que el deber de hacerla crecer con la oración y el estudio. Lo mismo esta parte de educar a los hijos en la castidad. Tenemos que estudiarla, tenemos que educar los documentos de la iglesia, el catecismo, etcétera, para educar a nuestros hijos. Los padres deben, con la ayuda de Dios, de la iglesia, de organizaciones como Vida Humana Internacional, están más que capacitados para ayudar a sus hijos, no se deben engañar. Deben unirse a otros padres para crear asociaciones y defender a sus hijos ante la educación sexual en las escuelas y reclamar sus derechos. Hay ciertos principios educativos que seguir, los menciono rápidamente, el tiempo se acaba. Todo niño es una persona única, irrepetible y debe recibir una formación individual en este campo tan delicado de la sexualidad. El padre con el hijo, la madre con la hija, y según la edad y desarrollo personal del niño o la niña en ese momento. No todos los niños son iguales. Solo presentar la información proporcionada a su fase de desarrollo individual. Dice el documento Sexualidad Humana, Verdad y Significado. Los valores humanos y morales deben formar parte siempre de las explicaciones. Los padres deben dar una formación con extrema delicadeza, clara y serena, en un clima de confianza, no de gritos y regaños y cosas así, sino formarse bien. En un clima de confianza y apertura. Diálogo del personal entre padres e hijos. Los padres pueden beneficiarse de personas bien formadas, pero que hablan de los valores de la sexualidad, no que en cosas íntimas. Eso está reservado a los padres. Los padres deben informarse de qué enseña a sus hijos en la escuela y retirarlos de esas clases o de esa escuela si no está acorde con sus valores, que es la mayor parte del tiempo, ¿no? Nadie tiene el derecho, ni siquiera los padres, a darle información erótica de ninguna manera a los niños o a los adolescentes. Evitar la educación sexual antinatalista y hedonista, no dejarse engañar por los famosos terapeutas del sexo, no dejarse engañar por la famosa técnica de clarificación de valores o de valores neutrales, eso no existe. El método de la inclusión, que significa, eso lo usa Plan Par en mucho, que meter en un mismo saco cosas buenas con cosas malas. Hablan de la castidad, pero solo darlos para afuera, y el resto del tiempo hablan de usar condones y píldoras y aborto. No dejarse engañar por la ideología de género, no dejarse engañar por las clínicas de salud, de la cual ya hemos hablado. O sea, estas son algunas de las cosas que este documento habla, que yo recomiendo mucho. En Vida Humana Internacional tenemos un resumen del documento de nuestra página, vidahumana.org. Lo pueden buscar en la parte de educación sexual o castidad, en los temas que abordamos. Tenemos un resumen del documento, si no, me lo pueden pedir a mí, a mi dirección electrónica, adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. Esto es lo que quería presentar para ustedes, pero este documento va a suplir mucho de lo que yo no he logrado cubrir, porque es un tema bastante amplio. Pero bueno, espero que esto sea también un despertar para muchos padres de lo malo que es la educación sexual en las escuelas, aunque este estado de la Florida es bastante bueno en ese sentido, respeta mucho a los padres, pero otros estados no. Y en América Latina se han dejado coaccionar por las Naciones Unidas, por las razones económicas. Las Naciones Unidas no puede obligar a ningún país a adoptar sus medidas, pero sí los presiona desde el punto de vista político y económico para que adopten sus programas de educación sexual, y de hecho muchas naciones han caído en esto. Colombia, por ejemplo, desde hace muchos años tiene educación sexual y siguen a 15. De hecho, lo mencionan como si fuera una autoridad. Pero fue un desastre, ¿no? Y otros países también, incluso la ideología de género en Ecuador se ha metido de lleno en las escuelas públicas. En Perú no.
no sabemos qué sea en otros, pero en otros países también. O sea que esta lucha no solamente en Estados Unidos, sino en nuestra región latinoamericana, menciono esto porque Vida Humana Internacional se ocupa de la parte hispana del mundo. Está, por supuesto, en Europa y otros países. Bien, esto es lo que quería compartir. Espero que les haya ayudado y pido a Dios que les ayude a todos a tomar carta en este asunto, no darse intimidar y a aceptar de Dios esta tarea grave y este deber que Dios les ha concedido. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias. Realmente ha sido un programa, yo creo que muy enriquecedor para nosotros, para nuestros oyentes, para las personas que están viendo este programa también a través de YouTube, porque como tú lo mencionas, hay una responsabilidad muy grande que tienen estos padres de poderse formar para que puedan transmitir esto adecuadamente a sus hijos, porque afuera les están inculcando cosas que van totalmente en sentido contrario a lo que el Señor quiere. Una vez más, recordar que la iglesia es madre, maestra, y cuando tú mencionabas estos documentos, yo pensaba, pero es que todo lo tenemos acá, y a veces por ese Ujú. desconocimiento, ¿sí? Empezamos a buscar consejería en psicólogos, en entidades que están afuera de la iglesia, cuando nosotros tenemos todo encerrado y ordenado, que es lo más importante, según la voluntad de nuestro Señor, porque ha sido el Espíritu Santo quien ha venido llevando la iglesia a través de los años y pues de educarnos hasta en estas normas morales que a veces creen que están por fuera del plan de Dios. Así que una vez más invitarlos para que se sigan formando, para que sigamos consultando nuestros documentos, darte las gracias a ti, Adolfo, e invitarlos para que sigan viendo estos programas y seguir creciendo juntos en la fe y en el amor al Señor. Como todos los programas, nos despedimos Ujú. dándole las gracias a nuestra Madre, diciendo, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y regálame tu bendición, que la recibo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Vengo, vengo del cielo. Radio Paz presentó Traigo abrazos, Respeto a la Vida, risas y sueños. un programa para profundizar la comprensión de la santidad y dignidad de toda vida humana y la misión de la Iglesia de testificar y servir a la humanidad por una cultura de vida y amor. Dirigido por integrantes del Ministerio Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Miami. Radio Paz, siempre contigo. Mamá.